Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estrategia de seguridad eran abrazos, no balazos. La mala noticia es que los abrazos no se ven, la violencia continúa en niveles muy elevados. Y hoy para discutir este tema tenemos con nosotros a Eduardo Guerrero. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Un gusto verlos, Carlos y Federico. A ver, Eduardo, revisando unas cifras, encontré que el número de víctimas de homicidio doloso pues sea más que duplicado si lo comparas con el sexenio de Calderón, tú me corregirás, pero lo que sí me pareció asombroso es el número de efectivos que andan en las calles en México. ¿Es correcta mi apreciación? Bueno, mira, la verdad es que por lo que se refiere al tema de los homicidios, el problema que tuvo este gobierno es que el gobierno previo, el de Peña, dejó los homicidios a muy alto nivel. Y este gobierno, si ha tenido algún mérito, es el de estabilizar esos niveles, o sea, los ha contenido, siguen en niveles muy altos, han crecido un 2% el primer año, yo creo que será un crecimiento similar este segundo año, que no tiene nada que ver con el crecimiento que registraron el último año de Peña, que fue del 17%. Entonces, este gobierno ha tenido el mérito, digamos, si eso le podemos llamar mérito, de que no sigan creciendo como crecieron con Peña Nieto, ¿no? Por lo que se refiere al tema de los efectivos al que te refieres, pues tiene que ver con que López Obrador trae la construcción de esta Guardia Nacional, ya alcanzó niveles de poco más de 70,000 elementos, que son el doble de lo que tenía la Policía Federal. Y esto ha tenido que ver con la conversión de muchos soldados como guardias nacionales. O sea, lo que han hecho ha sido una transferencia administrativa, digamos. Muchos son oficios de comisión y convierten a los soldados en guardias nacionales. Y ha faltado mucho, pues, un trabajo de capacitación y de formación para que estos soldados en realidad tengan conocimientos que deben tener los policías para tareas de seguridad pública. Ese es el riesgo, digamos. Pero yo espero que estos guardias nacionales los estén utilizando para enfrentar a los grupos criminales que traen control territorial y contra los cuales no pueden, digamos, pelear de manera efectiva las policías estatales y locales, ¿no? Me parece que es el problema, o uno de los problemas, porque uno se ha castigado presupuestalmente a las partidas que tenían que ver con seguridad pública a nivel de la federación, municipios y estados. Y por otro lado, algunos análisis indican que la forma en la que se ha desplegado la Guardia Nacional no tiene que ver realmente con esos focos rojos de control territorial de parte del crimen organizado, sino que tiene una lógica casi aleatoria, digamos, le dan lo mismo a Mérida que a Tijuana. Y eso pues no parece abonar en el sentido de contener la disputa por el territorio del país. Pues sí, fíjate que también hay criterios de carácter político partidista, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero, donde el gobernador es nominalmente priista, pero en realidad, digamos, está bien alineado con el gobierno federal en esta materia, ha podido reducir de manera muy notoria la violencia. El estado de Guerrero, como ustedes saben, llegó a estar durante muchos años en los primeros lugares de homicidios y durante los 2 últimos años casi lo ha logrado reducir en un 30%. Entonces, pues sí, es, como tú dices, un enigma saber cuál es la lógica del despliegue de la Guardia. Lo que sí tengo yo registrado es que sí hay una pelea ahorita férrea contra Cártel Jalisco Nueva Generación. Se han triplicado el número de arrestos de miembros de este cártel y muy notoriamente de líderes, jefes de sicarios y líderes regionales, si los comparamos con los arrestos del año pasado, y quizás ahí eso pueda darnos una clave para saber de qué manera se están desplegando las fuerzas. Quizás tenga que ver con debilitamiento de Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, esa sería de alguna manera una buena noticia, en tanto que partes del supuesto de seleccionar cuáles son los grupos socialmente más agresivos, ¿no? Y te concentras en ello, porque Felipe Calderón
creo que en buena medida se perdió en el combate porque quería combatir a todos en todas partes al mismo tiempo y entonces pues no mandas una señal a aquellos cárteles que son los más agresivos desde el punto de vista social. ¿Sería correcto? ¿Te parece correcto que fuera el cártel Jalisco Nueva Generación? Sí, sí, me parece sin duda que es el cártel que ha generado más violencia en los últimos años, pero por otro lado es el cártel más próspero y es el más, digamos, agresivo de todos. Y no sabemos qué planean para el próximo año. El próximo año va a ser un año muy delicado porque hay elecciones en el país, un proceso electoral tremendamente importante y amplio en términos de puestos que se van a disputar. Y Cártel Jalisco ha estado, digamos, aceitando sus bases sociales en varias comunidades rurales, en varios estados del país. Perdón que te interrumpa, Eduardo. ¿Qué son las bases sociales de un grupo criminal? Porque yo he escuchado mucho eso y las bases sociales uno lo asocia con un partido político, Sí. con un líder social. ¿Qué es esto de bases sociales y crimen organizado? Pues fíjate que cárteles como el de Sinaloa y ahora Cártel Jalisco cultivan, digamos, apoyo social en muchas comunidades, sobre todo de carácter rural, tanto para reclutar sicarios como para cuando tienen que esconder, digamos, a miembros del cártel alguna temporada por alguna persecución policial contra ellos. Y creo que ahora, Carlos, por la información que tengo, ellos van a tratar de imponer varios candidatos a puestos de elección popular en los ayuntamientos y posiblemente en los congresos locales, y van a ser llamados a votar por estos candidatos justamente entre estas bases que han ido construyendo con la difusión de apoyos de distinto tipo, porque estos cárteles son tan prósperos que se pueden dar el lujo de repartir despensas o de hacer préstamos en efectivo para evitar que algunos negocios quiebren, y eso lo van a capitalizar el próximo año. Entonces, a eso me refiero con la base social, ¿no? Bueno, de hecho no es nuevo. O sea, estas fotografías donde aparecen las despensas con los logos de las distintas organizaciones lleva ya un tiempo, ¿no? La idea de conquistar simpatía para que tengas ahí, pues si no te apoyan, por lo menos que no te traicionen, ¿no? Que no sean parte de la resistencia social. Y la verdad es que, como dices, pensando en la elección del año que viene, pues es terrible noticia porque en ciertos territorios sin duda van a conquistar corazones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, Déjame pegar. sí, no, éntrale. No, en el mismo sentido, ¿algún otro cártel había tenido una estrategia como la que parece tener electoral tan clara de ir buscando, digamos, siempre ha habido políticos vinculados al crimen organizado, pero de una forma sistemática como esto? ¿Hay antecedentes? Pues mira, durante el primer semestre de este año, que fue cuando se registraron este reparto de despensas por parte del Cártel Jalisco, también hubo difusión de varios videos de acciones similares por parte del Cártel de Sinaloa, poniendo al Chapo como el logo en las bolsas que se repartían. Y además hubo también de otros grupos más pequeños de carácter local. Entonces, sí parece que hubo como simultaneidad, digamos, entre varias facciones criminales para realizar este reparto de despensas. En un momento, además, justamente en abril, mayo, cuando empezó a afectar la pandemia a las economías locales, ¿no? Entonces fue un momento como muy oportuno políticamente para capitalizar ahí, digamos, para aprovechar más bien las necesidades de la gente y para después pedir el favor del voto el próximo año, ¿no? Si a esto le añadimos además que el desempleo va a estar a la alza en los próximos meses y que los cárteles son empleadores en varios lugares de mano de obra de distinto tipo, contratan a muchos conductores, contratan a albañiles para hacer túneles, contratan obviamente a jóvenes para el sicariato, etcétera, pues también eso les va a ayudar a tener el respaldo amplio
varios grupos sociales, ¿no? Algo muy curioso, por ejemplo, con el jefe de Cártel Jalisco, es que cuando repartían estas despensas, no lo hacían a nombre de Cártel Jalisco, sino que decían que se las enviaba el Señor de los Gallos o Don Mencho, es decir, personalizaban el apoyo para que justamente meses después les digan que Don Mencho o el Señor de los Gallos quiere a este candidato a este cargo, ¿no? Me parece que tiene, digamos, un giro político esa enunciación, digamos, del nombre de quien les está entregando las despensas, las ayudas, y me parece que esto lo van a hacer sin duda también Cártel de Sinaloa en varios lugares. No va a dejar que digamos, solamente Jalisco utilice esta estrategia, y ellos saben que una clave para ganar el control de esos espacios es contar con el favor y el apoyo de la autoridad local. Entonces se ha vuelto un bien muy preciado que las autoridades locales estén de tu lado para hacer negocios. Ahora, ¿cómo te imaginas? Porque necesitan al fin y al cabo la estructura partidaria o el sello partidario, o digo, para entrar a una carrera política tradicional, salir, digamos, de ese anonimato y ser, lo cual ya ha ocurrido en algunas latitudes, pero ¿qué partido se prestaría a eso? ¿Cómo te lo imaginas tú? Pues mira, ya hemos tenido agresiones a varios funcionarios partidistas en varios estados, tanto gente de Morena como gente del PRI, incluso del PAN o del Movimiento Ciudadano, han sido agredidos por grupos criminales porque están presionándolos justamente para que nominen a algunos candidatos que el jefe criminal les ha propuesto. Entonces, en municipios muy rurales en general, digamos, ¿no? Que no tienen una gran visibilidad política, y entonces puede pasar como parte de la violencia, y en cualquier partido puede caber esto. Sí, en las elecciones pasadas, por ejemplo, era típico que en algún acto partidista llegara un grupo de personas, preguntara quién era la autoridad del partido y lo abordaran después para pedirles el favor. Ya se nos está acabando el tiempo y yo no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo va el asunto de la extorsión? Porque tuvo un crecimiento inaudito hace unos años, al grado de que en algunas zonas llegó a ser todavía más lucrativo que el narco mismo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo este retrato? Pues sigue muy campante, Federico. Está con todo lo que da. El cobro de piso, sobre todo. No ha habido acciones contra ese delito, y de hecho el presidente ya reconoció que no ha habido capacidad para reducirlo. Bueno, el tiempo se acaba, pero otro tema que tú trataste en el artículo el lunes pasado es que cuando empieza a fragmentar a los carteles puede venir más violencia, así que no tenemos un año entrante fácil. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado como siempre, Carlos y Federico. Mil gracias, Eduardo. Un gusto. Buenas noches. Un abrazo. En la próxima emisión de Primer Círculo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.